Bien, bien, vamos a empezar nuestra sesión de hoy día. Estamos 9 de febrero de 2024. Bien, la clase pasada nos quedamos en el romanticismo peruano. Entonces, el siguiente periodo es el realismo, ¿no? El realismo peruano. Así que hoy día vamos a hablar del realismo peruano. Vamos a recordar a Clorinda Mato y a Manuel González Prada. Y luego vamos a hablar del posmodernismo. Vamos a recordar ahí a Eguren y Valdolomar. Bueno, el realismo nació en Francia, ¿no? ¿Se acuerdan? En Francia. Reemplaza al romanticismo. Como dice su nombre, es un movimiento literario que busca, ¿no?, recrear la vida cotidiana, o sea, ¿no?, la realidad del mundo, digamos, o lo que sucedía, ¿no?, en cada país. Esa moda que nació en Francia va a llegar acá al Perú también. Entonces, ¿no?, el realismo peruano reemplazará al romanticismo peruano. Como dice acá, ¿no?, el realismo peruano fue un movimiento literario influenciado por el realismo europeo. Principalmente acá en el Perú se desarrolla a nivel de la narrativa. Y si tomamos en cuenta el contexto histórico, este realismo nace o empieza acá en Perú, digamos, después de la guerra con Chile. Y claro, ¿no? Esta literatura va a reflejar todos los problemas que vive el Perú ¿no? Posguerra, que era además un país pues totalmente destruido. Entonces, ¿no? El realismo busca, ¿no?, recrear la realidad de forma objetiva, o sea, tal como era. Obviamente, ¿no? Al realismo no le interesa el pasado, sino el presente. Y lo que es, ¿no?, en el presente. También, ¿no? El realismo tiene un propósito moral y social. Claro, ¿no? En estas obras que nos van a presentar lo que sería el mundo real, se van a criticar, ¿no? Se hacen críticas de todo lo malo, ¿no?, que existe en un país. Y claro, ¿no? Se intenta corregir, ¿no? Para que la humanidad, ¿no?, la sociedad o un país, mejore. Hay un nacionalismo agresivo, claro, ¿no? El Perú había sido derrotado en la guerra, los chilenos no ganaron la guerra, entonces estos jóvenes literatos apuestan por la revancha, ¿no? La revancha contra Chile. Entonces hay un nacionalismo agresivo. Otro tema interesante, ¿no? La reivindicación del indio. Es decir, ¿no? En el realismo peruano, los escritores están interesados, ¿no?, digamos, en la figura del indígena. El indio era abusado, explotado, o sea, no tenía derechos. Entonces, ¿no?, estos escritores intentan, ¿no?, denunciar, ¿no?, que el indígena peruano, que era la mayoría, vivía, pues, digamos, ¿no?, en una situación de explotación. Y había que cambiar eso, ¿no? Preocupación por la renovación del país. Claro, ¿no? El Perú estaba destruido a nivel económico, social, político, en todo sentido, ¿no? Entonces, lo que proponen estos jóvenes es, ¿no?, que hay que hacer algo, ¿no?, para cambiar el país, para que mejore, para que se levante, ¿no?, de las ruinas. Aquí tenemos, ¿no?, a los más importantes autores del realismo peruano. Manuel González Prada, que fue principalmente poeta y ensayista.
Clorinda Mato, que fue narradora, ¿no? Principalmente narradora. Mercedes Cabello igualmente, ¿no? También fue una narradora. Teresa González fue principalmente pedagoga. Y Abelardo Gamarra, ¿no? Otro escritor importante del realismo peruano. Para acá, ¿cuál es la novedad? Por primera vez en la historia literaria del país aparecen escritoras. Eso era, diríamos, un hecho revolucionario. Porque más antes no encontramos escritoras. Entonces no era pues un hecho muy especial, ¿no? Aparecen escritoras. Y mayormente, ¿no? Son de origen provinciano. Clorinda Mato era cusqueña, Mercedes Cabello era moquehuana. Entonces es otra mirada, ¿no? Una mirada, digamos, desde la provincia, desde la región. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres. Y claro, ¿no? Hoy en día está mucho mejor, ¿no? Hombres y mujeres tienen los mismos derechos y deberes, ¿no? Así que ya no hay nada especial en que una mujer sea escritora. Ahora es algo normal. Pero en ese tiempo fue algo especial. Nos interesa la narrativa. Clorinda Mato, nacida en el Cusco, destaca entonces, ¿no? Como una gran novelista. Su novela más importante es la que vemos acá, ¿no? Ave sin nido. Ave sin nido. Adoptó una postura anticlerical. Es decir, ¿no? Clorinda Mato se enfrenta, ¿no? A la iglesia, o sea, a los sacerdotes, porque eran personas que cometían una serie de abusos, ¿no? Contra la población, principalmente indígena. Ella obviamente está en contra, ¿no? De esa conducta de los sacerdotes, quienes además con el cuento, ¿no? O el discurso de Dios, pues cometían una serie de abusos. Promovió ideales positivistas. En esos años estaba de moda en el mundo la filosofía positivista, o sea, es una filosofía que está basado, ¿no? En la ciencia. Y la ciencia, pues en esos años había progresado bastante. O sea, ¿no? La ciencia había avanzado. Entonces estaba la idea, ¿no? De que gracias a la ciencia la humanidad iba a tener, ¿no? Un futuro mejor. Entonces, esas ideas también llegan acá al Perú, ¿no? Y Clorinda Mato, claro, comparte esa idea. Y claro, ¿no? Es una de las primeras escritoras, entonces, ¿no? Que denuncia, digamos, ¿no? La explotación que se comete contra los indios y las mujeres. Y por ese motivo se le considera, ¿no? Precursora del indigenismo. Su obra maestra, Ave sin nido. Ave sin nido. Esta historia está ambientada en un pueblito cusqueño llamado Quillaj, que es un término quechua, ¿no? En este pueblo, un pueblo pequeño, cusqueño, dice, no, la vida era así. Vivía un grupo minoritario, ¿no? De origen español, o sea, eran gente blanca, ¿no? De piel blanca,
¿quiénes eran los que gobernaban en el pueblo? Eran la autoridad. ¿Quiénes eran la autoridad en este pueblo? Era el sacerdote, el gobernador, el juez, ¿no? Y eran de piel blanca, digamos. Ahora, la mayoría de la gente que vivía en este pueblito, pues era de origen inca, ¿no? Entonces eran, diríamos, de piel no cobriza, pero siendo la mayoría eran abusados y explotados por estos grupos de blancos, ¿no? Entonces estaba totalmente impuesto allí, ¿no? El racismo. En ese mundo, entonces, ¿no? Donde una minoría explota a una mayoría, un día llegan una pareja de esposos de limeños, una joven pareja, ¿no? Él se llama Fernando Marín, ella se llama Lucía, ¿no? Lucía Marín. Ahora, este Fernando Marín es un empresario, un joven empresario limeño que ha llegado aquí ya porque ahí va a trabajar, ¿no? Dice, no, va a explotar una beta minera que se pone a comprado allí, en Quilla. Entonces, ni bien llega al pueblo, los Marín, pues, ¿no? Adquieren una casa, ¿no? Lo convierten en vivienda y en oficina. Y claro, no contratan a algunas personas para que trabajen para ellos, ¿no? Entonces aquí aparece la figura de los Yupanqui. Juan Yupanqui y Marcela Yupanqui, ¿no? Que es una pareja de esposos de origen indígena, comienzan a trabajar para los Marín. Juan Yupanqui trabaja de asistente de Fernando y Marcela pues ayuda en los quehaceres en la casa, ¿no? A Lucía. Entonces diríamos que los Yupanqui han conseguido un buen empleo. Y entonces un día los Yupanqui están muy preocupados. ¿Qué cosa está pasando? Es que los Yupanqui dicen no deben pagar una deuda que tienen de un préstamo. ¿Y quién les ha prestado o les ha dado este préstamo a los Yupanqui? El, el cura del pueblo llamado Pascual Vargas. Es interesante, ¿no? El sacerdote del pueblo hacía préstamos, así como si fuera hoy día el banco, ¿no? O los bancos. Y entonces, como ya se va a cumplir, ¿no? Un año del préstamo, dice, tenías que pagar el préstamo más los intereses. El problema es que los Yupanqui no han podido no ahorrar porque la plata que ganan pues apenas alcanza, ¿no? Para mantenerse, porque además tienen dos hijas, Margarita y Rosalía. Y no, recién han conseguido hace poco un buen empleo, ¿no? Todavía no cumplen ni un mes. Entonces, Fan Yupan que le dice a su esposa, bueno, que vaya a visitar al sacerdote, ¿no? A Pascual Vargas, y le suplique que les dé más días, ¿no? Hasta que puedan cobrar su pago, ¿no? De lo marín, y con ese dinero le van a pagar la deuda. Así que Marcela Yupanqui va, ¿no? A la parroquia, se entrevista con el cura, Pascual Vargas, ¿no? Y suplicante ella pues le pide, ¿no? Más días de plazo, ¿no? Le dice que recién han conseguido empleo y una vez que cobren le van a pagar. Pero el cura le dice que no puede ser, ¿no? Que no hay ampliación de días porque sería además un mal ejemplo, ¿no? Porque toda la gente también va a decir lo mismo. Y entonces Pascual Vargas le dice, no, pero le dice Marcela, pero ¿para qué te hace problemas? Si no tienes dinero, págame con tu Margarita. O sea, que le pague con la hija mayor. Porque Margarita era una jovencita, ¿no? Y Rosalía era una niña. Entonces, esto es interesante, ¿no?
Si no tienes plata, entrégame a tu hija. Eso era el mensaje, ¿no? Entonces uno podría pensar, ¿no? Pero el cura, ¿para qué quiere a la chica? Entonces Marcela regresa, pues no, a su casa totalmente desesperada porque el cura no quiere dar ningún día más de plazo y que más bien no amenaza con que si no le paga el día que le corresponde, podría llevarse, ¿no? A Margarita. Esa noticia obviamente también no le preocupa a Juan, no al papá. Bueno, no saben qué hacer. Al final Marcela, en su desesperación, no le termina contando el problema, su problema, ¿no? A Lucía Marín. Entonces Lucía escucha totalmente impresionada lo que va, lo que le cuenta, ¿no? Entonces Lucía se da cuenta de que en ese pueblo las autoridades, ¿no? El gobernador Sebastián Pancorbo y el cura Pascual Vargas, quienes son los que realmente gobiernan en este pueblo, cometen una serie de abusos. Ahí también Lucía se entera, ¿no? De que realmente estos socios, ¿no? El gobernador y el cura, dice que cada año hacen préstamos a toda la gente. Y lo más curioso, la mayoría de la gente no pide ningún préstamo, sino que el préstamo te llega a tu casa sin que tú lo hayas pedido. Y además dice que no lo puedes devolver. Simplemente el cura y el gobernador te dicen, no, tú recibe el préstamo, punto. Y al año siguiente tienes que pagar el préstamo más los intereses. Entonces era un préstamo obligatorio, ¿no? O sea, realmente no era un préstamo. Entonces al final, ¿no? Lucía se entera que prácticamente todo el pueblo está endeudado con las autoridades del pueblo. Porque mayormente, ¿no? La gente apenas puede pagar los intereses y no puede devolver el préstamo en sí. Así que cada año que pasa están, ¿no? Más endeudados. Era curioso, ¿no? Cómo las autoridades te obligaban a que aceptes préstamos. Además, dice que ni siquiera era en dinero, ¿no? Mayormente te traían objetos, cosas, que en muchos casos no era, digamos, muy importante. Ahora, claro, ¿no? ¿Por qué también Marcela estaba desesperada con esta idea de que el cura no quería llevarse de pago a Margarita? Porque este cura dice, ¿no? Había implantado en el pueblo un servicio de las mujeres hacia él. Entonces todas las mujeres de Quillac se turnaban día por día para servir al cura. Le cocinaban, le limpiaban la parroquia, ¿no? Le lavaban la ropa, o sea, le hacían el servicio completo. Pero no era solamente, dice, ¿no? Un servicio así del quehacer, ¿no? Sino que en muchos casos el cura se aprovechaba de estas mujeres. O se las violaba. Entonces, ¿cómo pues un cura, ¿no? Un cura que viola. Y además pone dónde lo hacía, en la parroquia. Entonces Lucía, ¿no? Escucha la historia totalmente conmocionada, ¿no? Entonces ella le va a decir, le cuenta la historia a su esposo y Fernando Marín entonces le da el dinero a Marcela para que pueda cancelar la deuda. Así que llega el día del pago, Marcela va a la parroquia y le paga, ¿no? La deuda que tiene al cura. Pascual Vargas, en lugar de quedarse contento con que le pagan, él se queda como preocupado, ¿no? Porque le va a decir, Marcela, ¿de dónde sacó esta plata? Si tú decías que no tenías. Seguramente has robado, le dice, ¿no? Has robado. O sea, eres una ladrona. Amenace con denunciarlo. Y entonces Marcela, en su preocupación, va a decir, no, que yo no he robado, ¿no? Lo que ha pasado es que Lucía Marín, ¿no? Mi jefa, me ha prestado el dinero. Entonces, este hecho para Pascual Vargas es una mala noticia porque él interpreta de que
esta mujer podría convertirse en su rival en el negocio. Y entonces pasan los días. Lucía entonces comienza a escuchar más historias, ¿no? De cómo en este pueblo actúan las autoridades. Cometen abusos contra todos, ¿no? Principalmente mediante los préstamos. Así que ella le pide pues una entrevista, ¿no? Al cura. Pascual Vargas piensa que seguramente Lucía Marín quiere confesarse, ¿no? Quiere contarle sus pecados. Así que él contento, ¿no? Recibe en la parroquia a esta señora. Pero Lucía Marín pues no ha ido a confesarse, ¿no? Ella ha ido a expresarle, ¿no? Sus preocupaciones al cura por todas las historias que ha escuchado, ¿no? Y claro, ¿no? Lucía es una mujer también muy religiosa, ¿no? Es limeña, joven, ¿no? Pero muy religiosa, ¿no? Entonces a ella le escandaliza, pues, no saber cómo hay un sacerdote, diríamos, de malas conductas, ¿no? Entonces ella va a decirle a él, ¿no? Que lo que está haciendo está mal, ¿no? El cura Vargas, una vez que Lucía se retira, él se queda muy molesto. Él, como además no es machista, le parece, pues, digamos, no, inaceptable, ¿no? Que esta mujercita, ¿no? Que recién llegó de Lima, ¿no? ¿Cómo se atreve a decirme a mí, ¿no? ¿Cómo debo comportarme? Si yo soy una autoridad, ¿no? Yo soy el sacerdote del pueblo. ¿Usted quién es ella? Y por supuesto, lo primero que hace Pascual Vargas se lo va a contar al gobernador, que es su socio, pues, ¿no? A Sebastián Pancorbo. Además, estos señores comienzan a imaginarse, ¿no? Que finalmente esos Marín también van a comenzar a dar préstamos a todo el mundo, así que sería una competencia, ¿no? Así que comienzan a detestar a los Marín. Y Fernando Marín también, ¿no? Decide entrevistarse con el gobernador, pues con Sebastián Pancorbo. Y por supuesto también Fernando Marín le hace ver, ¿no? A Sebastián Pancorbo su preocupación, ¿no? De lo que ha escuchado, como lo que pasa en el pueblo, ¿no? Que ellos, siendo las autoridades, cometen una serie, ¿no? De abusos contra la gente, ¿no? Así que al final, el gobernador y el cura se crean una imagen, ¿no? De que los Marín son un problema para ellos y que no están dispuestos a aceptar, ¿no? La intromisión de esta gente recién llegada, ¿no? Así que deciden enfrentarse a ellos, ¿no? Entonces un día, estas autoridades no van a convocar al pueblo a una asamblea urgente, ¿no? Se parece que hay algo grave que está pasando en el pueblo. Entonces toda la gente, ¿no? Va a la asamblea que ha sido convocada por las autoridades, ¿no? Y cuando llegan, ¿no? Digamos al local comunal, dice, ¿no? Se comienza a repartir alcohol, o sea, ¿no? Trago. Y claro, la gente recibe, ¿no? Y entonces más bien parecía que era una fiesta, dice, ¿no? Abundante licor para todo el mundo. Y claro, la gente, ¿no? Aparentemente, como es gratuito, todos toman, beben. Y una vez que ya están casi la mayoría de gente ya están ebrios, comienzan a hablar, pues, ¿no? El gobernador, el cura, ¿no? Y entonces ellos, en todo su discurso, hablan de que en Quillaj hay un problema, ¿no? Que han llegado esta pareja de esposos de Lima, empresarios, ¿no? Que quieren explotar la mina, ¿no? El oro y la plata que hay ahí en Quillaj y se lo quieren llevar todo, ¿no? Incluso ellos dicen, ¿no? Se han escuchado rumores de que estos marín pretenden llevarse incluso el oro y la plata que está ahí en la iglesia, ¿no? O sea, seguramente había imágenes, adornos de oro y plata en esa iglesia. Y claro, los incentivan, pues, ¿no? Decirle, ¿no? ¿Están ustedes dispuestos a aceptar todo esto? Y la gente, ¿no? Ya alcoholizada, comienzan a decir que no. De pronto, entonces, ¿no? Se les ocurre la idea de ir a atacar, ¿no? A los marín. Hay que asustarlos, ¿no? Ir hasta su casa, insultarlos, gritarles, ¿no?
Pero en el camino cada vez, ¿no? Se va, digamos, va creciendo, ¿no? Especie de una cólera contra lo marín, que de pronto hay algunos que dicen, no, hay que quemar de una vez toda la casa, ¿no? Con ellos adentro, ¿qué problema? O sea, hay que desaparecerlos. Y entonces no llegan a la casa de los marín, los rodean, ¿no? Comienzan a gritar, a insultarlos, ¿no? Y entonces comienzan los intentos, ¿no? De incendiar la casa. Entonces ahí salen los Yupanqui, ¿no? Quienes conocen a toda esta gente, porque son, ¿no? Son pues, sus conciudadanos, sus vecinos, sus amigos, ¿no? A decirles que no lo hagan. Pero como están alcoholizados, ¿no? Golpean a Juan Yupanqui hasta matarlo. Lo matan. También a Marcela también la golpean. Al ver entonces que Juan Yupanqui muere, ¿no? Huyen despavoridos, ¿no? Y no logran incendiar la casa. Y entonces Marcela está agonizando, ¿no? Porque dice la golpiza ha sido mortal, ¿no? Y entonces Lucía Marín auxilia a Marcela, ¿no? Intenta salvarla. Y entonces Marcela en su agonía le confiesa un secreto, ¿no? A Lucía. Entonces los Yupanqui han muerto defendiendo a los Marín. Entonces lo que va a pasar es que las hijas, ¿no? de los Yupanqui, Margarita y Rosalía, van a pasar a vivir, ¿no? Con los Marín. Claro, ellos no sienten una obligación moral, ¿no? De hacerse cargo de estas chicas, ¿no? Porque sus padres han muerto defendiendo, ¿no? Defendiéndolos. Y entonces, en ese contexto de que ya hay una especie de una guerra declarada, ¿no? De las autoridades del pueblo contra los Marín, va a llegar a Quillaj un joven llamado Manuel. Este es el hijastro, dice, ¿no? Del gobernador de Sebastián Pancorbo. Este Manuel estudia acá en Lima, en San Marcos, estudia Derecho. Entonces, Manuel, ¿no? Allí en Quillaj descubre, ¿no? Que hay una especie de una tensión, ¿no? Entre las autoridades, esta pareja de jóvenes, ¿no? Empresarios que han llegado acá. Y claro, Manuel finalmente se hace amigo de Fernando Marín, ¿no? Como él estudia acá en Lima, entonces, ¿no? Fernando es limeño, se hacen amigos. Y lo más interesante, ¿no? Manuel de ese modo conoce a Margarita, ¿no? Una jovencita, huérfana, ¿no? Claro, él va a conocer la historia de lo que pasó, se enamora de Margarita. Y entonces, una de esas noches, ahora claro, ¿no? Manuel está de vacaciones en Quillaj, ¿no? Una noche en su casa, ¿no? Manuel, no sé dónde, claro, vive pues con Sebastián Pancorbo, es su padrastro, ¿no? Él escucha de casualidad una conversación de su padrastro con Pascual Vargas, el cura, ¿no? Él escucha que estos señores, o sea, el padrastro y el cura, planifican no matar a Fernando Marín. O sea, no, en el incendio que intentaron, en el incendio fracasaron, ¿no? Claro, murieron los Yupanqui. Al día siguiente, entonces, Manuel, ¿no? Visita a Fernando Marín y le cuenta lo que ha escuchado, ¿no? Que su padrastro y el cura están planificando matarlo. Entonces, no, Fernando Marín se da cuenta que su vida corre peligro en el pueblo y no tiene sentido, ¿no? Que lo maten, porque ¿por qué lo van a matar? Porque ha denunciado los abusos que cometen las autoridades. Así que Fernando y Lucía se van a regresar a Lima. Y claro, ¿no? Se regresan en compañía de estas chicas Yupanqui, ¿no? Que han quedado huérfanas y los marines se sienten, pues, ¿no? En la obligación de cuidarlas, ¿no? Hasta que ya de adultas vivirán cada uno por su lado, ¿no? Y entonces Manuel también, ¿no? Termina sus vacaciones en Quilla, también regresa a Lima, entonces, ¿no? Sigue su clase acá en San Marcos. Y
visita, ¿no? A lo Marín porque ellos le han dejado la dirección, ¿no? Y claro, Manuel va constantemente a la casa de lo Marín, principalmente para encontrarse con su amada, ¿no? Con Margarita. Y por supuesto, lo Marín están de acuerdo con este romance, ¿no? De Manuel y de Margarita. Ahora, claro, Manuel será hijastro, ¿no? Del gobernador, que es un tipo malo, pero se nota claramente que este joven es diferente, es buena gente. Y claro, además estudia, ¿no? En San Marcos. Y entonces, ¿no? Si pasa los meses y finalmente Manuel y Margarita deciden casarse, ¿no? Esa es una muy buena noticia, ¿no? Para los Marín. Porque de esa forma también, ¿no? Margarita vivirá, digamos, ¿no? Su propia vida. Y aparentemente con un buen muchacho, ¿no? Entonces, como era la costumbre en ese tiempo, para casarse, ¿no? Se necesitaban tener la partida de bautizo. Entonces, Manuel y Margarita van a regresar a Quilla a sacar, ¿no? Sus partidas de bautizo para casarse en Lima. Y entonces, ¿no? Cuando se presentan ahí ante la autoridad, que en este caso es el cura Pascual Vargas, entonces, al sacar su partida de bautizo, descubren un hecho terrible, ¿no? Que, que son hermanos, que son hermanos. Y entonces ahí también nos enteramos que Marcela Yupanqui Sogonía le había confesado a Lucía de que su hija mayor, Margarita, no era, pues no, hija de su esposo Fan Yupanqui, ¿no? Que su hija era, o sea, el papá era un sacerdote. Entonces, no, Manuel y Margarita descubren finalmente que son hermanos, así que no pueden casarse, y que el papá de ambos, ¿no? Es un sacerdote, un obispo llamado Pedro Miranda y Claro, quien trabajó en Quilla más antes, ¿no? Y una vez que se jubiló, lo había reemplazado el cura Pascual Vargas. Entonces, esto es algo terrible, ¿no? O sea, un obispo tenía hijos. Y claro, ¿no? Manuel era también su hijo porque este cura también había seducido, ¿no? A la mujer del gobernador. Y el gobernador también, para resguardar supuestamente, ¿no? Su buen nombre, lo había aceptado como un hijo más. Entonces, el tema principal en Aves sin Nido es esto, pues, ¿no? El abuso de las autoridades contra los indígenas. Hay temas secundarios, ¿no? Como la crítica al clero, la violencia social, la injusticia, también la solidaridad. Entonces, en esta novela se observa, ¿no? Que prácticamente el sujeto indio vive, ¿no? En total abandono, digamos, social, ¿no? En todo sentido. Por eso, ¿no? La idea de que en esta novela no solo se cuenta una historia, sino se denuncia, ¿no? La situación del indio. Ahora presenta, dice, una visión paternalista. Bueno, Corina Mato tiene la idea, ¿no? De que los indios se van a salvar de los abusos que cometen los blancos por obra de otros blancos. Justamente, ¿no? Eso lo representan los marín, ¿no? Los marín son también, ¿no? Blancos, limeños, ¿no? O sea, gente, diríamos, moderna, ¿no? Porque son empresarios. Entonces, gente como los marín van a salvar a los indios, ¿no? De gente, de los blancos malos, como son en este caso el cura y el gobernador. Entonces, ahí está la idea, ¿no? De la visión paternalista. Y claro, ¿no? En Lucía Marín está esta idea, ¿no? De la protección y del cristianismo correcto, ¿no? Porque estos curas malvados obviamente no representarían a lo auténtico, ¿no? Del cristianismo. En cambio, Lucía Marín sí.
Y cuando se publicó esta novela, no solo, digamos, impactó, ¿no? A la gente que le gusta leer, sino también va, digamos, provocar, ¿no? Que la Iglesia del Perú reaccione contra Clorinda Mato. La enjuician. Y entonces, no, Clorinda Mato no tuvo otra alternativa que exiliarse en Argentina, ¿no? Para salvarse de la cárcel. Fue enjuiciada, ¿no? Y obviamente le esperaba la cárcel. Entonces acá lo interesante, ¿no? Esta gran escritora fue perseguida por la iglesia, ¿no? Por haber escrito esta novela. Ahora, una novela es ficción. Obviamente en la vida real no existía, pues, no, el cura Vargas ni el gobernador, ¿no? O sea, con esos nombres. Era totalmente ficción. Pero ¿por qué la iglesia reaccionó de ese modo? Porque era real. En la vida real, muchos sacerdotes, ¿no? Cometían abusos y violaciones, ¿no? Entonces, la reacción es perseguir, ¿no? A la escritora. Y claro, Clorinda Mato nunca más regresó al Perú, ¿no? Falleció allá en Argentina. Otro gran escritor, Manuel González Prada. Bueno, él procede de una familia aristocrática. Tenía un nombre más extenso, ¿no? Era Manuel González y Prada. Bueno, él era limeño de nacimiento, de familia aristocrática. Él estudió en la universidad en Francia, ¿no? En plena guerra con Chile, él estaba estudiando en Francia, era un jovencito, pues, ¿no? Y lo más interesante, en Francia estudia una carrera de ciencias. Ya se sabe que él estudió química pura en Francia, pero en paralelo era, pues, no, un literato, ¿no? Y conoce todo, ¿no? Todo lo que está pasando en Francia en ese tiempo, ¿no? Entonces Gonzalo Prada descubre que la literatura francesa, ¿no? Desde su punto de vista, es superior, ¿no? A la literatura española que llegaba acá al Perú. Entonces, una vez que terminó sus estudios en Francia, se regresó al Perú. Y claro, cuando llega acá, se encuentra con un país en ruinas, ¿no? Después de la guerra con Chile, el Perú está en ruinas. Entonces, obviamente, ¿no? Una persona que tiene una preparación de alto nivel, ¿no? Con estudios en Francia, encuentra un país en ruinas, entonces él va a buscar, ¿no? Construir, digamos, una propuesta que no levante este país de las ruinas, ¿no? Y obviamente no va a denunciar todos los males que él encuentra, ¿no? En este país, en ruinas. Entonces, obviamente, ¿no? ¿Qué cosa había en este país en ruinas para rescatar? Nada. Entonces, no, él trae ideas nuevas de Francia, ¿no? Ideas nuevas, tanto a nivel no ideológico como a nivel cultural. Eh, Trae la moda francesa, ¿no? Literaria acá. También, ¿no? A nivel ideológico, en Francia estaba de moda el anarquismo. Esa moda también llega acá con él. Claro, ¿no? Él plantea, ¿no? De que acá debería nacer una literatura peruana diferente, ¿no? A la anterior. Por ejemplo, él dice, ¿no? El peruano debería escribir tal como habla. O sea, Gonzalo Prada dice, ¿no? ¿Por qué el peruano debe hacer, ¿no? Lo que proponen los españoles? Sé por qué. O sea, ¿por qué hay que obedecer lo que dicen las normas, ¿no? De las reglas de la Academia Española? Entonces él propone, ¿no? Un lenguaje, o sea, una escritura peruana. Por eso cuando publica sus libros, como vemos en este caso, ¿no? Páginas libres, él escribe páginas con J, ¿no?
porque cuando tú pronuncias páginas, pues suena J. O sea, no pronunciamos con G. Entonces, vean, intentó, ¿no?, proponer una escritura peruana. Pero lamentablemente, ¿no?, los demás escritores no lo siguieron. Pero fue un intento, ¿no?, de renovación. Ahora, claro, ¿no?, él también tenía la misma idea casi de Clorinda Mato, de que los indios por sí mismos no podían salvarse, ¿no? Necesitaban la ayuda de los blancos buenos. Por eso, ¿no?, la visión paternalista, ¿no? O sea, como que el indio necesita tutores. Y por ese motivo, ¿no?, a él se le considera, igual que Clorinda Mato, como precursor del indigenismo. Y claro, también del modernismo, ¿no? Porque trajo la moda de la literatura francesa, que era básicamente, ¿no?, eh, ya el simbolismo, ¿no?, el parnasianismo. Entonces acá lo interesante, ¿no?, antes de Rubén Darío, del famoso poeta nicaragüense, González Prada ya había intentado, ¿no?, escribir una poesía en castellano, pero con modelos franceses. Ahora, González Prada ha destacado principalmente como ensayista. Él ha escrito varias obras de poesía, ¿no? O sea, ha publicado varios poemarios. Pero la crítica hoy en día, ¿no?, lo considera uno de los grandes pensadores, ¿no?, del Perú, porque en sus ensayos, un ensayo, ¿no?, es un texto donde el autor defiende su punto de vista, ¿no?, defiende su idea, ¿no? Y obviamente no critica a la otra idea contraria. Entonces, nuestro libro más importante es justamente Páginas Libres, ya un libro de ensayos. Y dentro de ese libro se encuentra este texto que tiene por título Discurso en el Politeama. Entonces, este discurso tiene una historia, ¿no? Dice que el Perú, ¿no?, estaba en ruinas y después de la guerra, ¿no?, se habían reaperturado los colegios acá en Lima, porque obviamente en plena guerra no hay clases. Entonces los colegiales, ¿no?, de ese tiempo eran conscientes, ¿no?, de que el Perú era un país derrotado, pues, ¿no? Entonces había que hacer algo. Entonces estos colegiales de Lima se habían organizado, ¿no?, para realizar una actividad, una kermés profundos. Ahora, era interesante la idea, ¿no? Ellos pensaban, ¿no?, hacer una actividad para juntar dinero y comprar armas para el ejército peruano. O sea, era una idea muy poética, ¿no? Hacer actividades para comprar armas para el Perú. O sea, ni siquiera teníamos ni armas. Y entonces, en esos años, González Prada se había convertido, ¿no?, en director de la Biblioteca Nacional. Él lo reemplaza en el cargo a Ricardo Palma. Y entonces, claro, ¿no?, los colegiales sabían que él era director de la Biblioteca Nacional, que era además un escritor, un intelectual, pues, ¿no?, que tenía ideas nuevas, ¿no? Así que los colegiales lo buscan y le piden, ¿no?, le cuentan lo que quieren hacer, pues, ¿no?, una actividad pro compra de armas, ¿no? Y le piden que escriba, ¿no?, un texto para que se lea en esa actividad. Así que según las investigaciones, González Prada acepta la idea, ¿no?, de estos jovencitos y escribe este texto llamado Discurso en el Politeama. Que además dice, ¿no?, en ese tiempo existía un local teatral llamado así, pues, ¿no?, Politeama. Y entonces se dice que en esa actividad asistieron toda la gente de Lima, ¿no?, a dar algo de dinero para que finalmente, ¿no?, con eso se pueda comprar armas para el ejército del Perú. Y entonces, según se dice,
que también estaba ahí entre los asistentes del presidente del Perú. Que además era un tipo famoso. El presidente del Perú en ese tiempo era Andrés Avelino Cáceres, quien había sido héroe, ¿no?, de la guerra con Chile. Claro, ¿no? Un héroe convertido en presidente. Entonces, el tema de ese discurso es lo que dice acá, ¿no? Renovación política y social del país. Otros temas: rechazo a la herencia colonial, integración del indio a la sociedad, importancia de la educación y el anticlericalismo. Como es evidente, González Prada era un crítico de la iglesia, ¿no? Se sabe que era ateo, ¿no? Claro, te imaginas, un tipo que estudia química pura, ¿no?, en Francia, en la universidad, tiene que ser ateo, ¿no? Porque la ciencia nos demuestra que no existe Dios. Entonces era un ateo. Y además acá en Perú, ¿no?, los curas eran corruptos, ¿no? Así que había que denunciarlos. Entonces, González Prada empieza, ¿no?, en este texto alabando, ¿no?, a los niños y jóvenes. Porque él dice, ¿no?, lo que los viejos no han sabido defender con armas, estos jóvenes, ¿no?, intentan, ¿no?, hacer que este Perú se levante, ¿no?, con unas ideas, digamos, bastante soñadoras, ¿no?, de que se podía equipar al ejército peruano, ¿no?, haciendo actividades, ¿no?, con la participación de todos. Claro, estaban proponiendo especie de una solidaridad del pueblo, de la gente, ¿no?, para que el Perú se levante de nuevo. Y claro, ¿no?, de este modo estos jóvenes, de alguna forma, ¿no?, querían enrumbar al Perú por el progreso, ¿no?, cosa que no habían logrado hacer los viejos. Ahora él dice, ¿no?, la guerra con Chile lo perdimos, no porque los chilenos tenían más soldados ni mejores armas, ¿no?, sino él dice que los peruanos perdimos la guerra porque tenemos espíritu de servidumbre. O sea, el peruano está acostumbrado a que lo manden. Él dice, no, tal vez sea porque hemos sido siervos, ¿no?, durante 3 siglos, durante la colonia. Entonces, ¿no?, hemos perdido la guerra por nuestro carácter, ¿no?, de ser gente sumisa, conformista, que no se revela, ¿no?, ante los abusos. Eso es lo que dice González Prado. Ahora, claro, ¿no?, él critica que los gobernantes, ¿no?, en el Perú siempre se aprovechan de los cargos que tienen, ¿no?, para robar. O sea, que siempre ha reinado la corrupción. Él es dueño de esta frase bastante popular, ¿no? Él dice, ¿no?, en el Perú donde tú colocas el dedo, salta la pus. Eso significa, ¿no?, que en todo el Perú siempre ha habido corrupción. O sea, todas las autoridades, ¿no? Presidente, ministro, gobernador, alcalde, juez, cura, ¿no? Todos eran corruptos. Y entonces lo más increíble, ¿no?, cuando uno observa el país que tenemos hoy en día, ¿no?, vivimos en plena corrupción, ¿no? Todos los presidentes que hemos tenido han sido ladrones, ¿no es cierto? Entonces lo más increíble, ¿no? González Prada está hablando de un mundo de la posguerra con Chile, y mucho de lo que él dice hoy día, uno, lo que está escrito ahí, parece que estuviera hablando del día de hoy. Así que podríamos decir, ¿no?, que parece que los peruanos nunca aprendemos, ¿no? Y seguimos en lo mismo. Ahora, claro, era un discurso, ¿no?, así, ¿no?, vehemente, violento, ¿no?, de ataque. Además era lo correcto, pues, ¿sí o no? O sea, ¿cómo podías tú denunciar todos los males del Perú, con un lenguaje bonito? Acá hay un fragmento, ¿no?, que dice: "Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusador y juez de la generación que desciende". Justamente este texto termina, ¿no?, con la famosa expresión que muchas veces se repite: "Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra". Es un discurso además, actual, ¿no? Actual.
Entonces, Manuel González Prada fue, ¿no?, un escritor que hoy en día se le reconoce más como ensayista, porque fue una persona, ¿no?, que tenía una gran formación académica, e intelectual, y que denuncia todos los males, ¿no?, que existían en el Perú de entonces, que era esencialmente, ¿no?, la incompetencia y la corrupción. Y claro, ¿no?, y que la gente mayoritariamente no tiene ese espíritu, ¿no?, de, de quedarse callado, ¿no?, de no reclamar. Y entonces cuando tú lees, ¿no?, los textos de González Prada, parece que estuvieran hablando del día de hoy. Entonces uno se queda totalmente conmocionado, ¿no?, como persona, como ciudadano peruano, porque te quedas con la sensación, pues, ¿no?, de que la gente acá no aprende, ¿no? O sea, que siempre estamos cometiendo los mismos errores de toda la vida. Y eso obviamente no perjudica a la mayoría, ¿no? Toda la corrupción que reina en el Perú nos perjudica a todos. Y lo más terrible, ¿no?, aceptamos que pase eso. Así que como dice González Prada, entonces la esperanza del Perú está, pues, en ustedes, ¿no? Los viejos ya han fracasado, ya. Así que los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Entonces, el realismo peruano fue interesante, ¿no? Porque fue una literatura que denuncia los males y plantea, ¿no?, algunas ideas de cómo podría ser, ¿no?, para que este país mejore y cambie. Y claro, ¿no?, y que la gente viva mejor. Pero eso pasa de moda, ¿no? Entonces lo va a reemplazar otra corriente llamado el modernismo, ¿no?, cuyo líder fue, pues, Rubén Darío, el nicaragüense. Esa moda también llegó acá al Perú. Acá en Perú, ¿no?, el modernista más famoso fue José Santos Chocano. Pero para el examen no piden, ¿no?, a José Santos Chocano. Sí nos piden a los autores que estamos viendo acá, ¿no?, del posmodernismo. Entonces, no, el posmodernismo viene a ser una etapa de transición, ¿no? Es una etapa donde ya se está acabando, ¿no?, la moda modernista y además está llegando ya la nueva moda de Europa, el vanguardismo. Entonces, no, es una etapa, ¿no?, digamos, de transición, o sea, bisagra, ¿no? Tiene algo de lo anterior y algo de lo nuevo. Entonces acá, ¿no?, nos interesan recordar las obras de José María Eguren y Abraham Valdelomar. Ahora, acá hay una tesis muy interesante, ¿no?, que nos habla de cómo era la literatura en estos tiempos del posmodernismo. En esos años, acá en Lima solamente funcionaba una universidad que era San Marcos, ¿no? Entonces, allí destaca una tesis que se va a sustentar. José Gálvez era un profesor en San Marcos, quien sustenta su tesis de doctorado y tiene por título esto que está ahí: Posibilidad de una genuina literatura nacional. José Gálvez sostiene en su tesis de que lamentablemente en el Perú todavía no ha nacido, ¿no?, una literatura auténticamente peruana. Que todo era una literatura, en muchos casos, ¿no?, de escritores muy talentosos, pero que eran obras, ¿no?, muy influenciados del exterior, o sea, principalmente, ¿no?, de los modelos europeos. Entonces José Gálvez tiene esa idea, ¿no?, de que todavía no existe una literatura auténticamente peruana. Porque justamente, ¿no?, estos autores nuevos van a intentar crear, ¿no?, una literatura auténticamente peruana. Entonces, en primer lugar, José María Eguren. Bueno, Eguren era de nacimiento limeño,
Bueno, según su biografía, ¿no? Prácticamente pasó casi toda su vida en Barranco. Ahora podemos imaginarnos cómo era Barranco en ese tiempo, ¿no? Era un lugar muy campestre, ¿no? Paradisíaco. Barranco era como un pueblito, ¿no? Rodeado de chacras y chacras, ¿no? Se imaginan la playa, sería pues una maravilla en ese tiempo, ¿no? Todo limpiecito, ¿no? Poca gente. En ese mundo, muy bonito, ¿no? Poético, vivió Eguren. Ahora, él estudia, ¿no? Dice que acá en Lima había un colegio, había muchos colegios, ¿no? O sea, no tanto como ahora, pues, ¿no? Pero había varios colegios. Y había un colegio muy interesante, ¿no? Era el colegio alemán. O sea, que tenían, ¿no? Aparentemente profesores que venían de Alemania o la currícula alemana, ¿no? Y entonces obviamente no se leía mucho a los europeos ahí. Pero Seguren conoce en el colegio la moda francesa, ¿no? Del simbolismo francés, que fue una escuela que influyó mucho, ¿no? En Rubén Darío. Y entonces Seguren aprende mucho, ¿no? Del simbolismo francés, pero no lo copia igual, ¿no? Él es creativo. Y entonces va a publicar un libro con un nombre bastante ya explícito, ¿no? Simbólicas, simbólicas, que alude a símbolo, ¿no? A simbolismo, símbolo. Así que este libro nace o se publica la primera vez en 1911. Entonces la crítica dice, ¿no? Cuando Eguren publicó Simbólicas en 1911, ahí nace, ¿no? La tradición poética peruana auténtica, porque es un libro bastante creativo. Así que Eguren sería uno de los fundadores de la poesía peruana auténtica. Y él ha publicado otros libros más, ¿no? Como se indica acá. La canción de las figuras en 1916. Y finalmente, no toda su poesía completa lo publicaron con el nombre de Poesías en 1929. Eguren, según la crítica, no tiene una evidente influencia del simbolismo francés, pero que no los copia igual, ¿no? Entonces, no, en la poesía de Eguren está esta idea, ¿no? De la orquestación musical del poema. O sea, el poema debe ser un texto perfecto, debe funcionar como una orquesta, ¿no? Porque una orquesta está constituida por diferentes músicos, ¿no? Diferentes instrumentos. Pero cuando uno escucha la melodía, suena pues no como si fuera solamente uno, ¿no? Claro, ¿no? Yo puedo percibir, ¿no? La guitarra, la batería, ¿no? El bajo, el saxo, etc., ¿no? Se percibe, ¿no? Que son diferentes instrumentos, pero finalmente, ¿no? Yo escucho una melodía. Entonces, ¿no? La idea de que el poema también sea igual, ¿no? O sea, en el poema las palabras, la rima, la métrica, todo debe estar, ¿no? Encajado como si fuera una unidad. Entonces, no, eso es lo que practica Eguren, ¿no? A partir de la enseñanza del simbolismo francés. O sea, no, el poema es un texto perfecto. O sea, es como una orquesta. También, ¿no? Dice que el poema solo debe sugerir. O sea, el poema no debe explicar. Si yo quiero explicar, para eso existe, ¿no? La novela, el cuento, el ensayo, ¿no? En el poema solamente se sugiere, o sea, no se indican así como en clave, ¿no? Como se dan como pautas. O sea, algunas ideas, ¿no? Que el lector lo tiene que complementar. También el uso del cromatismo. Cromo es color, ¿no? O sea, los poemas deben estar llenos, ¿no? De adjetivos, ¿no? De colores. Y entonces, ¿no? De su primer libro llamado Simbólicas, aquí aparece, este es el poema más conocido, o el más famoso, ¿no? Los Reyes Rojos.
Primero, ¿no? Si queremos buscar acá a qué se refiere la orquestación, diríamos la perfección, ¿no? Este poema está escrito en tercetos, vean, 3, 3, 3, 3 tercetos. O sea, ya tiene una intención, ¿no? De una estructura de tercetos, no está improvisado, no está que cada párrafo tenga diferentes líneas, ¿no? Bueno, en poesía cada línea de palabras se le llama verso. Entonces, ¿no? Son tercetos, o sea, 3 versos, ¿no? Cada párrafo. Además, como se nota acá, el verso del medio es un poco más largo, ¿no? En todos los casos. En cambio, ¿no? El primero y el tercero son más cortos. Están rimadas, ¿no? Rojos, cerros, ¿no? Lejanías, pequeñas, negras, ¿no? Fosco, rojo, está rimado. Eh, Colores, ¿no? Cromatismo. Desde el título, ¿no? Rojos, rojos, ¿no? Verde, purpurino, azulinas, cadmio, negras, rojo, o sea, colorido, ¿no? Colores, colores, cromatismo. Es un poema cromático. ¿De qué hablan? ¿De qué nos hablan acá? O sea, ¿qué nos sugieren? Bueno, dan ideas de pelea, ¿no? Porque combaten, batallan, combaten. Es el único verbo que se repite, ¿no? O sea, indica acción, acción de pelea. Claro, pelean quiénes, dos, ¿no? Dos reyes rojos. Desde la aurora, o sea, desde el amanecer, combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque, el purpurino cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio airada se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firme combate en fosco los reyes rojos. Entonces una cosa interesante, ¿no? Es que acá hay dos reyes que pelean desde que amanece. Se supone que pelean todo el día hasta que llega la noche, ¿no? Y además, cuando llega la noche no dice que termina la pelea. Porque acá se entiende la palabra firmes como que siguen peleando incansable. Entonces no está sugerido de que la pelea, toda la noche siguen peleando. O sea, no pelean todo el día, toda la noche sigue la pelea, nuevamente al día siguiente seguirán peleando. O sea, no, parece que son dos señores que no se cansan de pelear. Entonces ahí está la idea de tiempo cíclico, ¿no? O sea, que da vueltas y vueltas, ¿no? Día y noche, ¿no? Tiempo cíclico. Y claro, ¿no? El tema que se sugiere es la lucha, ¿no? Hay una lucha acá. Dos reyes que pelean. Pero no está, ¿no? Explicado así, ¿no? De forma realista, ¿no? Sino de forma simbólica. O sea, está sugerido. Porque también es interesante esta palabrita rojos, ¿no? Que funciona como adjetivo. Porque no son reyes rojos, reyes rojos. Pero ¿qué significa exactamente la palabra rojo? O sea, que entiendo, ¿no? Cuando me dicen combaten dos reyes rojos. O sea, que estaban de rojo, así como están en la imagen acá. Estaban vestidos de rojo. ¿A eso se refiere la palabra rojo? Bueno, no exactamente, ¿no? Porque podría cada persona interpretarlo. Rojo que están vestidos de rojo, rojo de repente porque era alguna nación, ¿no? Rojos, o sea, se pelean entre reyes de un mismo país que eran rojos, ¿no? O sea, esa palabrita no precisa. Ahí está, ¿no? La sugerencia, la sugerencia. Incluso podrías tú, dibujar todo este poema, puedes dibujarlo. Podrían convertirse en dibujos, ¿no? Serían, cinco, ¿no? 5 dibujos. O sea, como una secuencia, ¿no? Desde la aurora, o sea, no está amaneciendo, ¿no? Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Es un dibujo, ¿no?
Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. O sea, no están peleando aparentemente en pleno bosque, ¿no? Claro, obviamente el bosque es verde y está rodeado de cerros, ¿no? De color púrpura. Y vibra su ceño, o sea, ¿no? Pelean con furia, ¿no? Con furia. O sea, sus gestos, ¿no? Como que vibra. Ahora, la palabrita falcón y fosco son palabras antiguas, ¿no? Arcaísmos se llaman. Actualmente la F se ha convertido en H, ¿no? Ya no es falcones, sino halcones, y foscos ahora es osco. Entonces también el poeta usa acá dos arcaísmos para dar una sensación de que este es un mundo antiguo, ¿no? Claro, los reyes existieron principalmente en la antigüedad. Entonces, no, esas palabritas le dan una sensación de antigüedad. Falcones reyes batallan en lejanías de horas azulinas. O sea, a los reyes lo califican de halcón, y el halcón simboliza guerra, ¿no? Guerra, conflicto. Batallan, o sea, están peleando, ¿no? En lejanía, o sea, ya lo veo así como desde de lejos. De oro azulinas, o sea, parece que el cielo, ¿no? Está totalmente un azul intenso, ¿no? Que brilla seguramente la luz del sol. Oro azulina se refiere a eso. Luz cadmio, ¿no? Decía la luz del sol, ¿no? Que es medio amarillento, ¿no? Ese es el cadmio. Pero ya está oscureciendo, ¿no? Se ven pequeños formaneos, o sea, ya solo veo a los que están peleando como sombras, ¿no? A lo lejos. Y finalmente viene la noche, ¿no? Y estos reyes siguen peleando, incansables, fosco, o sea, osco, ¿no? O sea, claro, con gesto, ¿no? De furia, de cólera, ¿no? Interesante, ¿no? Es un poema, diríamos, misterioso. Ahí está, ¿no? Solamente en el poema se sugiere. Luego hay otro poema bastante conocido también, ¿no? Bueno, al menos en mi tiempo en los colegios nos hacían leer este poema. No sé si hasta ahora será así. La niña de la lámpara azul. Es un poema que está en su segundo libro, ¿no? La canción de las figuras. Que también el título ya es interesante, ¿no? O sea, ¿quiénes cantan en este texto? ¿No? Las figuras. Y las figuras son, pues, no dibujos. O sea, seres, ¿no? De ficción, de fantasía, de sueños. Ahora, claro, cuando yo escucho o leo La niña de la lámpara azul, alude, ¿no? Bueno, yo ahí lo asocio, ¿no? Con Aladino, ¿no? Y la lámpara maravillosa. Claro, ese cuento, ¿no? Bastante conocido del personaje Aladino, ¿no? Que se encuentra una lámpara y cuando lo frota sale el genio, ¿no? Y que tú le pides los deseos, ¿no? Entonces parece, ¿no? Que este poema está inspirado en ese cuento. Podría ser. Pero este se llama La niña de la lámpara azul. A lo primero que pueden ver ustedes allí, ¿no? Son cuartetos. O sea, el poema está escrito en 5 cuartetos, ¿no es cierto? 5 cuartetos. O sea, ahí está, pues, ¿no? La orquestación musical, la perfección. Cuartetos, además, ¿no? Están rimadas perfectamente. Nebuloso destelloso. Estambul azul. Insinúa garúa. Brilla maravilla. Melodiosa milagrosa. Abedul azul. Dulzura criatura. Matutino camino. De noche noche. Tul azul, vean. Esa es rima perfecta. Y obviamente, ¿no? El poeta, pues, no busca estas palabras para que rimen perfectamente. O sea, no, esto no sale de casualidad. Requiere de un trabajo, ¿no? Artístico, ¿no? O sea, de mucho trabajo. Sería fácil, ¿no? Que te salga así automático, ¿no? Ahora, tiene métrica perfecta. Cada línea de palabras que en poema se llama verso, acá están escritos en decasílabos.
Si ustedes cuentan, cada línea de palabras tiene 11 sílabas. O sea, cada línea tiene 11, 11, 11, 11, 11 sílabas. Eso se llama perfección. Porque no te sale pues automáticamente, ¿no? Que cada línea tiene 11, 11, sí, de casualidad. Lo tienes que trabajar tú como poeta. Entonces ahí está, ¿no? Lo que decía, ¿no? La orquestación musical del poema. O sea que el poema es un texto perfecto. Palabras precisas, ¿no? Rimas, la métrica. Ahora, si uno lee, ¿de qué habla, no? Dice: en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presente destelloso, la, la niña de la lámpara azul. O sea, ¿no? En pleno pasaje, nebuloso alude a oscuridad, ¿no? Como si fuera un sueño. Estambul, ¿no? Es una ciudad europea, ¿no es cierto? Que le da un toque de culturoso. Aparece una niña, ¿no? De la lámpara azul. O sea, en este caso, ¿no? En lugar de que sale el genio de la lámpara de Aladino, parece que de la lámpara salió una niña. Así que es una niña fantasma, ¿no? Es una niña fantasma o un aparecido, ¿no? O sea, algo mágico. Ágil y risueña, se insinúa, y su llama seductora brilla. Esto es interesante, ¿no? Esta niña que aparece aparentemente en la noche, ¿no? En pleno, en alguna avenida, ¿no? Brilla, es como una luz, ¿no? Es una niña. Claro, cuando dice, ¿no? Se insinúa, se exhibe. Es una niña que aparece, ¿no? Con un fantasma y que se exhibe, o sea, se muestra, ¿no? Y claro, la gente que la ve, ¿no? Se va a quedar maravillada, ¿no? Entonces, ¿no? Su llama seductora brilla. Entonces tiene incluso un toque erótico, ¿no? De exhibición. Claro, es una niña, un fantasma aparentemente. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña del Lámpara Azul. O sea, es una niña mágica, ¿no? Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un camino y celeste camino. Se parece que te quiere guiar a algo, ¿no? Te quiere guiar. De encantación en un derroche, y en deleda vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña del Lámpara Azul. Ahí totalmente queda confirmado que es una aparición nocturna. Es una niña fantasma, ¿no? Un aparecido que aparece allí como una guía, ¿no? Pero también podría ser, ¿no? Como una criatura, ¿no? Fantasmal que de repente te quiere conducir al mal, puede ser, ¿no? Claro, algo así como, no sé, pues, ¿no? Hay relatos, ¿no? Que hay aparecidos, ¿no? Que te encantan y entonces uno lo sigue, ¿no? Y puedes terminar muerto, ¿no? Entonces, no, es un poema eh, perfecto que nos habla, ¿no? De la presencia de una niña misteriosa, fantasmal, que además es una niña que aparece en la noche. Entonces ya es una criatura especial, ¿no? Porque obviamente niñas no andan pues de noche. Entonces una niña aparentemente fantasma, ¿no? Entonces, entre los Reyes Rojos y la Niña del Hambre Azul hay mucha similitud, ¿no? El poeta nos habla de criaturas mágicas, porque yo no podía decir, no, los Reyes Rojos también son seres humanos, no, totalmente, ¿no? Pueden ser criaturas nada más, de pura de imaginación. Entonces es correcto cuando la crítica dice, ¿no? Que los poemas de Guren es un mundo, ¿no? De ensueños. O sea, parece que el poeta se inspiraba en sus sueños, en su fantasía, en su imaginación, ¿no? Entonces todo queda claramente, ¿no? La idea de que es una poesía simbolista, ¿no? Una poesía que sugiere, que cada lector lo tiene que interpretar.
y que cada lector lo puede imaginarse, ¿no? Y claro, ¿no? La orquestación musical, que está evidente, ¿no? En las rimas, en la métrica, en el empleo de palabras, en gran medida cultas, ¿no? Bien, incluso yo podría decir, ¿no? Que Guren parece que ya está anunciando lo que en el futuro va a aparecer, los famosos, dibujos animados, ¿no? Su poesía podría convertirse tranquilamente en dibujos animados, ¿no? Son criaturas totalmente de ficción. El movimiento Colónida. Bueno, Colónida es un nombre de una revista y a un grupo de estudiantes universitarios, o sea, estudiantes sanmarquinos, porque en ese tiempo solamente existía San Marcos. Estos jóvenes, ¿no? Que estudian letras en San Marcos publican una revista con el nombre de Colónida, que deriva de la palabra Colón, ¿no? Que Colón podría interpretarse también como sinónimo de descubridor, ¿no? Entonces inventan una palabra que es un neologismo, ¿no? Colónida. Este cartelito no se ha sacado de un periódico de ese tiempo, vean. Y entonces, ¿no? Esta revista se publica la primera vez en 1916. Y a partir de esta publicación, la gente lo va a llamar a este grupo de jóvenes, ¿no? El grupo Colónida o Movimiento Colónida. Y lo más interesante, ¿no? Estos jóvenes en su mayoría son de provincias. Por ejemplo, ¿no? More tenía parientes en Huancayo, Mariate que había nacido en Moquegua, Alberto Hidalgo era arequipeño y Valdelomar pues era iqueño. Y todos estudian en San Marcos, ¿no? O están viviendo en Lima, ¿no? Por estudios. Ahora, estos jóvenes se rebelan, ¿no? Contra la moda literaria de ese tiempo, que era pues la moda modernista, ¿no? Que aparece en 1880. Entonces sacan su cuenta, ¿no? Si estamos ya en 1916, han pasado 36 años. Y obviamente no, una moda ya no puede ser pues moda después de 30 años. Y es algo ya anticuado, ¿no? Así que estos jóvenes cuando ingresan a San Marcos y descubren que los profesores, ¿no? En letras les enseñan todavía, ¿no? La moda modernista era pues algo anticuado, ¿no? Así que ellos se rebelan. Y claro, ¿no? Proponen ideas nuevas, ¿no? Y entonces entre estas ideas nuevas está, ¿no? Escribir una literatura de temática provinciana, familiar, ¿no? Y de forma más sencilla, ¿no? Ya no con el lujo verbal de los modernistas. El líder es Abraham Valdelomar. Bueno, como ustedes saben, Valdelomar nació en Ica y porque su papá trabajaba en Pisco, ¿no? Él pasó su infancia en Pisco, ¿no? Que se imaginan, en ese tiempo sería pues un pueblito, ¿no? Era un pueblo pequeño, mayormente, ¿no? De chacras y el mar está ahí al costadito, ¿no? En Pisco queda Paracas, ¿no? Así que Valdelomar vivió en ese mundo campestre, bucólico, bonito, ¿no? Y entonces, ¿no? Él es el líder del movimiento Colónida. Él escribe cuentos, novelas, poesía, fue ensayista, periodista, fue un tipo muy talentoso, ¿no? Que lamentablemente murió cuando recién tenía 31 años, ¿no? Entonces se truncó una gran carrera literaria, ¿no? Posiblemente hubiera sido hasta mejor que Vargas Llosa, ¿no? Pero se murió. Y entonces, como dice acá, todos los críticos no destacan sus cuentos y sus poemas. Dice, no, sobresale el tono nostálgico, tierno, íntimo. Claro, yo les dije, ¿no? Que Valdelomar se inspira en su infancia. Y entonces, ¿no? La infancia es un mundo hermoso, ¿no? Todo lo que uno hizo de niño, pues lo recuerda siempre con nostalgia, ¿no? Porque es un mundo hermoso, ¿no? O sea, como dicen la gente, la etapa más bonita de un ser humano es la niñez. Mayormente, ¿no? Salvo que alguien haya tenido pues, una niñez muy, muy triste, ¿no? Que hay casos, ¿no? Pero para la mayoría de los niños, su niñez
ha sido maravillosa, ¿no? Porque vivimos felices, ¿no? A pesar de que de repente no hay muchas cosas en nuestra casa, fuimos felices. Es que no hay por ningún problema, ¿no? O sea, para un niño no hay problemas, ni preocupaciones, ¿no? Todo esto aparece cuando ya vas haciéndote joven, ¿no? Te haces joven, adulto, te das cuenta que la vida es bastante complicada, difícil, ¿no? Entonces Valdelomar escribe poemas y cuentos inspirados en su niñez. Y entonces está, pues, ¿no? El tema familiar y el tema provinciano, ¿no? Claro, ¿no? El ambiente rural, ¿no? Provinciano, porque se imaginan Pisco, Ica, ¿no? En un siglo atrás. Y claro, ¿no? Pisco está asociado, ¿no? Al campo, al mar, ¿no? El cuento más famoso de Valdelomar es este que me imagino lo han leído, ¿no? O saben algo, El Caballero Carmelo. Entonces, no, lo interesante en este cuento, que es bastante popular en Perú, ¿no? Este cuento, ¿no? Es uno de los cuentos más conocidos del Perú. Bueno, cuando yo era colegial nos hacían leer, ¿no? No sé si ustedes lo habrán leído o no. Entonces, no, el personaje principal acá es un gallo, ¿no? Un gallo de pelea. La historia lo cuenta un niño, ¿no? O sea, la voz que nos narra la historia es un niño. Eso es interesante, ¿no? El narrador es la voz de un niño. Entonces, este niño nos cuenta, ¿no? Él dice, no, yo vivo en Pisco, mi casa está en el campo, dice, no, entre las chacras. Claro, dice que el pueblo todavía estaba más o menos a 1 kilómetro, 2 kilómetros, ¿no? El pueblo de Pisco, pero el niño tenía su casa en pleno campo, entre las chacras. Él dice, bueno, claro, yo vivo, dice, con mi papá, con mi mamá y tengo varios hermanos y hermanas. O sea, es una familia numerosa, ¿no? Además, el niño nos cuenta de que como viven ahí en el campo, crían muchos animales, tienen de todo. Entonces es un ambiente bonito, ¿no? Campestre, ¿no? Familiar. Así que él dice, no, una mañana todos estábamos sentados a la mesa tomando desayuno, ¿no? Y entonces dice, no, de pronto vieron aparecer, ¿no? A un jinete que venía de Pisco hacia su casa, o sea, había un caminito, ¿no? Dice que era un jinete que venía, y tan temprano, ¿no? A la hora del desayuno. Y entonces el niño dice, la primera persona que reconoció al jinete fue mi mamá. Dice que la madre salió contenta, ¿no? Sonriente a esperar al jinete. Y entonces todos los hermanos comenzaron a preguntarse, ¿no? ¿Quién era el que venía, ¿no? ¿Y por qué la mamá se ponía tan feliz? Y finalmente el jinete llegó a la puerta, ¿no? Al patio. Se bajó de su caballo. Y claro, lo primero que hizo el jinete fue abrazarse con la mamá. Y entonces era Roberto, el hermano mayor. Así que este niño nos cuenta, ¿no? De que él tiene un hermano mayor ya que vive solito, ¿no? O tendrá su familia, pues, ¿no? Pero que vive en otro sitio. Y que me llegaba a la casa de visita, ¿no? Para visitar a su mamá, papá y a sus hermanos, ¿no? Así que Roberto dice, pues no, había llegado tempranito a visitar a su familia, ¿no? Y claro, ¿no? Había traído regalos para todo el mundo, ¿no? Pasteles, dulces, ¿no? Para todos sus hermanos, ¿no? Y para su papá había traído un regalo especial, un gallo, un gallito de pelea, dice, ¿no? Incluso ya tenía su nombre, ¿no? El Carmelo. Así que el niño dice, no, de este modo llegó a nuestras vidas el Carmelo. Y entonces el niño dice, no, mes a mes, pelea a pelea, ¿no? El Carmelo se ve haciendo bastante conocido en Pisco, porque dice allí en Pisco, ¿no? Se organizaban, ¿no? Seguramente no cada fin de semana, pues no había campeonatos de pelea de gallos, ¿no? Bueno, hasta ahora existen, ¿no? Pero ya es poco, ¿no? En ese tiempo era como una costumbre normal. Y entonces dice, ¿no? El niño, mi gallo comenzó a hacerse conocido en todo Pisco, ¿no? Y lo más interesante, comenzó a ganar todas sus peleas, ¿no? Y entonces el niño dice que el Carmelo era un peleador limpio, justo.
Porque él dice, ¿no? Cuando el rival, el contrincante se caía, ¿no? El Carmelo no era como otros gallos que se le iba encima y lo remataba, ¿no? Sino que él era un peleador limpio, ¿no? Dice, porque él dice, no esperaba a que el rival se levante solo, ¿no? Y nuevamente volvían a trenzarse, ¿no? Y justamente por esta forma de ser un peleador limpio, la gente, el público comenzó a llamarlo el caballero. Entonces ya no era solamente el Carmelo, ¿no? Era el caballero Carmelo. Y entonces el niño dice, ¿no? El caballero Carmelo, entonces que era ya muy reconocido, apreciado por la gente, ¿no? Dice, comenzó pues a hacerse famoso en Pisco, ¿no? El problema, dice el niño, pronto pasó 2 años. El Carmelo desde que llegó a la casa, ¿no? Ya cumplió 2 años. Y obviamente, ¿no? Un gallo que tiene 2 años es realmente ya pues un gallo viejo, anciano, ¿no? Así que la familia había acordado que ya no peleara más, ¿no? Se retiró de las peleas, se jubiló. La idea de la familia era pues no que se muriera ahí en el corral de puro viejo. Además, que yo sepa, ¿no? Estos gallos de pelea no se comen. Y además, te imaginas, ¿no? La carne de un gallo de 2 años, ¿no? Pero dice un día en el almuerzo llegó el papá con una mala noticia, ¿no? El papá les dijo a todos que había aceptado una pelea final para el Carmelo. El niño dice, no, todos le reclamamos por qué, ¿no? Él está jubilado. Pero el papá dijo, no, bueno, que lo había aceptado por orgullo, ¿no? Porque habían insinuado de que su gallo está viejo, acabado, ya no sirve para nada. Y entonces el papá orgulloso aceptó una pelea más. Esta pelea se va a realizar un 28 de julio, o sea, en Fiestas Patrias. Y entonces el niño dice, no, lamentablemente llegó esa fecha, ¿no? 28 de julio. Entonces él dice, ¿no? Claro, 28 de julio también en Pisco se celebran las Fiestas Patrias, ¿no? Dice que todo Pisco amaneció con sus banderitas, ¿no? Blanca y roja, Fiesta Patrias, feriado, ¿no? Y claro, hay un ambiente de fiesta, ¿no? Así que él dice, ¿no? Mis hermanos mayores y yo nos fuimos en una comitiva, ¿no? Llevando al Carmelo a San Andrés. O sea, en Pisco dice que había un barrio llamado San Andrés donde había un coso, ¿no? De pelea de gallos. Así que el niño dice, no, cuando llegamos estaba llenecito de público. Y claro, además estaban peleando otros gallos también. Incluso dice que había una banda de músicos. Y entonces, ¿no? ¿Quién era el gallo retador? El ajiseco. Dice que era un gallo joven, ¿no? Un gallo joven, el campeón nuevo. Y obviamente el ajiseco quería lucirse, ¿no? Peleando contra el viejo campeón, el Carmelo. Y entonces el niño dice, no, empezó la pelea. Claro, ¿no? El público, la mayoría pues había apostado que ganaba fácilmente el ajiseco, ¿no? Porque es un campeón nuevo, joven, ¿no? Fuerte, ¿no? En cambio, el Carmelo que está ya tan viejo. Y el niño dice, no es cierto, ¿no? En los primeros momentos el ajiseco estaba ganando fácilmente, ¿no? Porque además esto es una pelea a muerte, ¿no? Es una pelea con navajas que le colocan en la patita de los gallos, ¿no? Que son cuchillas de acero. Y entonces el niño dice, en los primeros momentos ya el Carmelo comenzó a sangrar, ¿no? De sus piernas comenzó a gotear sangre, o sea, hemorragia. Y entonces la gente comenzó a gritar, no, ya que declaren campeón pues el ajiseco, ¿no? Si el otro está que sangra, ¿no? Pero el niño dice que su gallo como que se tomó un segundo aire, como que se levantó, ¿no? Como que tuvo, digamos, con nuevas energías se trenzó con el ajiseco. Y dice, el ajiseco cayó muerto primero. Se murió el ajiseco. El Carmelo lo había derrotado, ¿no? Lo mató. El Carmelo estaba vivo, ¿no? Pero dice que sangraba, ¿no? Así que el niño dice, a mi gallo, al campeón lo levantamos, ¿no? Y salimos corriendo, dice, rumbo a la casa, ¿no? Rumbo a la casa. Y entonces dice, no, llegaron a la casa para, ¿no?
Bueno, voy a tomar una foto de las clases. Me piden que tome fotos de... Ya está. Dice que lo bañaron con alcohol. Pobre gallito, ¿no? Lo bañaron con alcohol. Pero dice ya no pudo hacerse nada, ¿no? Las heridas eran tan profundas que el pobre Carmelo dice que agonizó 2 días. 2 días agonizó el pobre. Y entonces el niño dice, ¿no? Finalmente, al segundo día, el Carmelo expiró. Había muerto el campeón. Claro, había ganado su batalla final. Entonces el niño dice, ¿no? Esa noche en la cena, todos estaban sentados, ¿no? A la mesa, ¿no? Comiendo, ¿no? Cenando. Pero dice que todos estaban calladitos, ¿no? Nadie hablaba nada. O sea, toda la familia estaba muy triste. Entonces el niño dice, de este modo pasó por nuestras vidas el Carmelo, que fue como un hermano más, dice el niño. Pero no era pues un ser humano, ¿no? Era un gallito. Así que interesante, ¿no? El protagonista de este relato es un gallo. Ahora, en esta historia, ¿no? De toque familiar, provinciano, ¿no? Cotidiano, podríamos decir, ¿no? Que tranquilamente puede haber sido cierto todo lo que se cuenta allí, ¿no? Podríamos decir que es un cuento realista, porque no hay nada fantástico ahí, ¿no? Todo lo que se cuenta tranquilamente pudo ser cierto. Entonces, ¿no? Abraham Valdemar introduce, ¿no? A la narrativa peruana este toque nuevo, ¿no? De lo sencillo, lo familiar, lo cotidiano. Diferente al anterior, ¿no? Que era el tono, la literatura modernista, que era muy fantasiosa, ¿no? Porque hablaba de mundos europeos, ¿no? Franceses, griegos, japoneses, ¿no? Era un mundo exótico, como se dice, ¿no? En cambio, como el de Lomar se ha vuelto más directo, ¿no? Cotidiano. Ahí está el encanto de Valdelomar. Acá hay un fragmento, ¿no? De la famosa pelea. Jadeantes se detuvieron un segundo. Un hilo de sangre corría por la pierna del Carmelo. Estaba herido, no parecía no darse cuenta de su dolor. Cruzáronse nuevas apuestas en favor de la que sé que las gentes felicitaban ya al poseedor del menguado. Un lenguaje también bonito, ¿no? Así poético. O sea, sencillo pero poético. Bien, jóvenes, entonces hemos recordado al famoso caballero Carmelo. Ahí tienen las claves de hoy día. Bueno, ustedes tienen un boletín, ¿no? Así que yo supongo que lo leen, lo recontraleen, lo subrayan. Todo lo que yo he explicado está ahí, ¿no? En el boletín, para que ustedes lo vuelvan a leer. Y en la parte de las preguntas, ¿no? Que son examen, o preguntas tipo examen, ¿no? Bueno, la idea es primero que lo resuelvan, ¿no? Y luego comparen la clave, porque de frente poner la clave no tiene sentido, ¿no? Y es bueno analizar, ¿no? Por ejemplo, si en la 1 yo marqué la C y la clave dice que es la D, es bueno analizar por qué, ¿no? Yo marqué la C y por qué debe ser la D. Ese análisis te permite darte cuenta, ¿no? En qué fallaste. Y entonces cuando llega el examen, ya no fallas. Es mejor fallar en la práctica, pues, ¿no? Que en el examen real. Es como el partido, ¿sí o no? Los equipos se entrenan todos los días, ¿no? Juegan, ¿no? Hacen partidos de práctica. Cometen fallas, ¿no? E incluso el entrenador los dice, no, repite de nuevo, ¿no? Y así practican, ¿no? O sea que es mejor fallar en la práctica. Y entonces cuando juegan el partido verdadero, pues ya no fallan, ¿no? Ya los goles ya son seguros. Así que el estudio es igual. Bien,
Entonces hemos terminado nuestra sexta sesión de clases. Que tengan buen día. Ya, buenos días con todos.